Buenas noches, bienvenidos a la sesión mensual del Colegio de Medicina Interna de México. Para mí, el segundo secretario, Constancio Ponce González, es un placer darles la bienvenida a todos los que están presentes en el auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano, así como a todos los que nos escuchan y ven a través de la República Mexicana. Hoy, a pesar de un día lluvioso en casi toda la República, tenemos el honor de tener una sesión muy especial, donde la doctora Ivonne Karina Becerra La Parra, quien es médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle de México, así como estudió la especialidad de Medicina Interna en la Fundación Clínica Médica Sur, incorporada a la División de Estudios de Posgrado de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, y además la doctora obtuvo una subespecialidad en geriatría por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán de la UNAM. Cursó un máster en Neuropsiquiatría y Demencias del Instituto de Altos de Estudios Universitarios en la Universidad Pías de Barcelona, España. Además, la doctora es docente, profesor de pregrado en geriatría en la Universidad Panamericana, en el Instituto de Altos Estudios Universitarios Tecnológicos de Monterrey, en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle y en la UNAM. Ha sido partícipe en la dirección de diversas tesis de especialidad y subespecialidad y profesor titular del curso de posgrado en geriatría de la Fundación Clínica Médica Sur de la UNAM. Es además subdirectora académica de la Fundación Clínica de Médica Sur hasta el 2020. Y tenemos el privilegio de que ha sido fundadora y jefe del Servicio de Geriatría de la Fundación Clínica Médica Sur de la Ciudad de México. Actualmente es presidente y fundadora del Colegio de Medicina Geriátrica AC actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología AC, presidente de Médica Sur, Sociedad Médicos, y es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Estudios en Demencia. Es para mí un privilegio dejarlos con la doctora Ivonne Becerra, quien nos va a dar una plática excepcional sobre cómo tener un envejecimiento saludable. Gracias, doctora. Buenas noches. Antes que nada, agradecer por la invitación. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes y a través de nuestra nueva modalidad de esta telemedicina. Y pues gracias por la presentación, doctor. Muchas de esas cosas son pero le agradezco. Bueno, el día de hoy pues se me invitó a dar una charla muy especial porque queríamos elegir un tema que fuera realmente pues interesante e importante para todos nosotros que somos internistas, pero bueno, hoy en día que tenemos un envejecimiento tan poblacional, tan abrupto y tan rápido, pues decidimos hablar sobre envejecimiento saludable precisamente para conocer el concepto. Actualmente, pues esta década ha sido nombrada como la década del envejecimiento saludable por la Organización Mundial de la Salud, por lo que se están haciendo pues muchas estrategias políticas y demás para poder obtener lo que significa este concepto. Y bueno, espero que esta plática pues nos ayude a empezar a curiosar un poquito acerca de este tema que es la geriatría. Bueno, como todos sabemos, actualmente pues el mundo está envejeciendo, ¿verdad? Todo el mundo estamos pasando por esta transición que es importante, como vemos en el mapa de acá arriba actualmente y como vemos las proyecciones al 2050, en donde el color rosado y el color rojo pues nos habla de un porcentaje muy importante, llegando hasta el 25% de pacientes mayores de 65 años en el mundo. Aquí lo importante de este envejecimiento, además de que es mundial, en Latinoamérica y especialmente en México está haciendo una transición demográfica muy importante y con gran impacto y bueno, sabemos que esos años adicionales de vida pues tiene profundas implicaciones no solamente a nosotros como individualmente, sino todo el impacto que tenemos a nivel de la comunidad.
Lo más importante es que todos estos cambios pues son predecibles, ¿verdad? Y al ser predecibles, pues en teoría podemos aprovechar al máximo para planificar acerca del futuro muy próximo que nos depara. Es de llamar la atención, creo que lo estoy pasando mal. Sí, es de llamar la atención que lo que le ha llevado, fíjense, vamos a agarrar un país que está envejecido y que conocemos que es un país viejo, pues a través de la historia y de los tiempos, que es Francia. Vemos cómo a Francia lo que le llevó a envejecer 300 años, durante 300 años, para que actualmente, o las proyecciones para el 2050, fueran del 25% aproximadamente de un país envejecido. Le ha llevado 300 años y esto le ha dado, ha tenido un impacto muy importante porque, como comentamos en la diapositiva anterior, nos da oportunidad de prevenir todas las consecuencias, todas las implicaciones que podamos tener. Pero vean el ejemplo de México ahí mismo, cómo en 50 años vamos a tener esta misma repercusión. Entonces, el tener con todo este conocimiento pues nos ha rebasado, ¿verdad? Todo lo que pensábamos que era un futuro, eran proyecciones a futuro de todas, pues esta transición demográfica va acompañada de pues aumento en enfermedades crónicas, degenerativas, etcétera, las grandes pandemias, como, bueno, le llamamos pandemias nosotros al deterioro cognitivo, antes llamado demencias, y teníamos proyecciones para el 2025, proyecciones para el 2050, pero pues para los inicios de los años 20 todos estos números ya se habían sobrepasado, ¿no? Entonces, esta transición está haciendo de manera muy especial en nuestro país, en Latinoamérica, especialmente en nuestro país. Entonces, pues cada uno de nosotros y en conjunto en una sociedad, pues por un lado nos podríamos beneficiar, por supuesto, de esta transición demográfica, pero siempre y cuando estemos considerando al concepto de salud. Entonces vamos a depender de eso, porque normalmente nosotros solemos suponer que el aumento en la longevidad va con el aumento o un periodo o un aumento en el número de años, pero que gozan de buena salud. Sin embargo, esto no es así y lo tenemos comprobados. Existen muy pocos datos que nos lleguen a sugerir que nuestro estado de salud o tenemos mejor salud que lo que tenían nuestros padres a esta edad, ¿no? En estas edades envejecidas. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta transición demográfica? ¿Por qué la población mundial está envejeciendo? Obviamente, pues al paso de los años hemos tenido mayor entendimiento de toda esta biología del envejecimiento. Por supuesto que pues hay programas, tenemos un acceso a todas estas vías de comunicación que nos permiten conocer todas las estrategias de prevención, de salud física, alimentación, etcétera, y con esto prevenir factores de riesgo. Y además, pues también hemos influenciado como seres humanos en el retraso de la aparición de estas enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento. ¿Qué está pasando especialmente en México? Pues vemos claramente cómo la mortalidad va disminuyendo a pasos agigantados, obviamente, como es de esperarse en este tipo de transición, pues llegan a su meseta. Incluso, pues por el paso de los años vemos que obviamente pacientes a mayor edad, pues mayor muerte es normal, ¿sí? Pero hemos tenido mucha influencia con este conocimiento de medidas de prevención y de retraso de enfermedades crónicas, la mortalidad. Por otro lado, pues obviamente la esperanza de vida, tanto en hombres como mujeres, va hacia adelante. Hemos tenido mucha influencia y muy buenos efectos en todos estos sistemas de planificación y demás, pues la natalidad se encuentra francamente disminuida. Allá en los años, actualmente esta natalidad la vemos disminuida, igual que la mortalidad, y esto pues tiene impacto, por supuesto, en la esperanza de vida, ¿sí? Actualmente tenemos una tasa de fecundidad de 2.1, si hay algún ginecólogo por acá, o sea, 2 hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil, cosa que apenas en los años 70 era aproximadamente de 6. Entonces realmente hemos tenido una influencia muy importante ahí. Y aquí vemos claramente lo que está sucediendo a través de las décadas. La línea más delgada, esta que estoy señalando, es la tasa de crecimiento de la población de 60 años o más, que va para arriba
desde los años 80 aproximadamente, llegando a su pico donde estamos, mientras que la tasa de crecimiento de la población total va para abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la población total está disminuyendo, pero a expensa de todos los nacidos, los nuevos nacidos, ¿no? Porque realmente la población mayor de 60 años es la que está manteniendo esta curva. Y eso es lo que nos está sucediendo con el índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento se refiere a qué cantidad de adultos mayores hay en proporción a 100 niños. Y vemos cómo, pues allá en los años 2000, pues había 20 adultos mayores por cada 100 niños, pero si nos vamos a los años 2020, 2023 que estamos ahora, pues tenemos más de 50 adultos mayores por cada 100 nacidos vivos. Y si nos vamos al 2050, que estamos a la vuelta de la esquina, pues tenemos 170, 175 adultos mayores por cada 100 nacidos vivos. Con esto lo único que quiero dejar como mensaje es que es un problema real, es un problema que tenemos que atender y nosotros como internistas pues debemos de empezar a trabajar precisamente en estas estrategias para tener o lograr o procurar o mantener un envejecimiento saludable. Entonces nos vamos a preguntar qué es el envejecimiento. Pues biológicamente sabemos que el envejecimiento está asociado a una acumulación importante de una gran variedad de cambios, no encuentro la flechita, a una gran variedad de cambios tanto a nivel celular como a nivel molecular, y estos daños acumulables pues con el tiempo reducen gradualmente la reserva fisiológica pues de los humanos, aumentando con esto pues el riesgo de la aparición de muchas enfermedades, que la mayoría de ellas pues va a impactar en el estado de salud o en la capacidad del individuo. Ahorita vamos a hablar específicamente, y a la larga pues va a sobrevenir la muerte. Entonces, el entendimiento del papel de la edad en la aparición de la enfermedad pues abriría nuevas líneas de investigación, ¿no? Trataríamos de investigar más para realizar esta prevención y cura de las mismas. Y si hablamos de la gerociencia, que ahorita está en boga, pues hablaría que la edad es el principal factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades no genéticas. Entonces, de acuerdo a este concepto, pues deberíamos de trabajar sobre las células senescentes, deberían de ser eliminadas y desarrollar fármacos. Suena un poco lejano esto, pero la realidad es que ya hay muchos estudios acerca de medicamentos específicos, cuales se está trabajando precisamente sobre la célula senescente. Pero bueno, esto es tema de otra plática. Entonces, podemos ver que los cambios que conducen al envejecimiento pues son realmente complejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son, aunque el envejecimiento es universal, se puede presentar en todos los seres vivos y no vivos, todos envejecemos y todas las cosas envejecen de alguna manera, pero no en forma lineal y uniforme. Y solamente vagamente algunas veces este tipo de envejecimiento se asocia con la edad, o sea, con la edad en años, la edad cronológica. ¿Por qué? Porque como vemos ahí, mientras algunas personas de 60, 70 años o más gozan de un buen estado de funcionamiento físico y mental, por supuesto, pues existen otras que a la misma edad pues son frágiles o requieren ayuda para llevar a cabo todas sus actividades pues básicas incluso de la vida diaria, ¿no? Entonces, esto se debe en gran parte a que, como les comentaba, todos los mecanismos de envejecimiento pues son aleatorios, ¿verdad? Y lo más importante es que están muy fuertemente influenciados por el entorno en el que nos desarrollamos y nuestros comportamientos. Más allá de todas las pérdidas biológicas de las que podríamos hablar todo un simposio acerca de todas estas teorías del envejecimiento, pues la vejez pues lleva a otros cambios, ¿no? En funciones y psicosociales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque algunos de estos cambios son el resultado de la adaptación que tenemos los seres humanos a estas pérdidas de ciertas capacidades, que si no nos limitan, pues estamos perdiendo ciertas capacidades, y otros reflejan simplemente la capacidad que tenemos de adaptarnos a estos nuevos contextos sociales, a estos nuevos puntos de vista. Entonces, todas estas estrategias que refuercen la recuperación y el crecimiento psicosocial,
pues nos va a ayudar a combatir estos estereotipos que tenemos todos, absolutamente todos, que definen actualmente lo que es ser viejo. Tenemos muchas definiciones acerca del envejecimiento saludable. Les puse aquí la lista, pero bueno, desde a principios del siglo XX, incluso antes, ya existían algunas definiciones hablando de envejecimiento saludable, y para fines pues, académicos y de la sesión del día de hoy, pues vamos a basar nuestro concepto de acuerdo a lo que la OMS define como envejecimiento saludable. Y nos dice que es más que la simple ausencia de enfermedad, es el proceso de desarrollar y mantener la habilidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y bienestar en la vejez lo entendemos como es un concepto muy amplio, pero pues esta va a englobar aquella concepto en donde los adultos mayores lo perciben como un estado de felicidad, de satisfacción y de realización. Eso es lo que se traduce como bienestar en la vejez, es decir, que hagan lo que les guste hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver específicamente de qué depende el envejecimiento saludable. Entonces, como ya hablamos en la definición anterior, pues es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional, y esto es el punto más importante. El objetivo primordial de la geriatría es precisamente esto, el mantenimiento de la capacidad funcional. No, sabemos que hoy día existen pues nuevos parámetros, criterios diagnósticos, criterios de que estamos llevando un tratamiento a niveles adecuados de glucosa, de colesterol, etcétera, y que se van adecuando de acuerdo a la edad cronológica, pero no solamente la edad cronológica, sino a las comorbilidades que presenta el paciente. Estos son los niveles que esperamos. Eso no es el objetivo real de la geriatría. El objetivo real de la geriatría es mantener la capacidad funcional precisamente, y que va de la mano con el objetivo primordial, que es el envejecimiento saludable. Entonces, esta capacidad funcional, que es la que vemos aquí alrededor del cubo, está determinada por dos cosas muy importantes, que es la capacidad intrínseca de la persona, es decir, las características propias de los individuos, está determinada por los entornos o el entorno en donde se ha desarrollado, y la relación que existen entre los dos, entre la capacidad intrínseca y el entorno. Entonces, el envejecimiento es un proceso, o el envejecimiento saludable es un proceso que abarca todo el ciclo de vida. Por eso es el título de la conferencia, se llama Envejecimiento saludable y ciclo de vida, y que puede ser pertinente para todos. Entonces, ya hablamos que la capacidad funcional pues comprende estos atributos que permiten a la persona hacer lo que es importante para ellos. Y comentábamos que depende de la capacidad intrínseca y el entorno. Entonces, la capacidad intrínseca, ¿a qué nos referimos? Pues a esto, que es la combinación de todas las capacidades físicas, mentales, psicosociales con las que cuenta una persona, es decir, su estado cognitivo, su movilidad, su vitalidad, su sistema sensorial, su vista, sus oídos, etcétera. Toda esta capacidad intrínseca pues son las características propias, y por supuesto va la parte genética del individuo. Y el entorno pues es todo aquello que comprende los factores del mundo exterior, todo su medio ambiente, tanto en el contexto de su vida, tanto a nivel micro y a nivel macro, que vamos a hablar más adelante. Pero estas dos que están relacionadas se van a ver fuertemente influenciadas por otras características, como es desafortunadamente y aún en el mundo el sexo, la raza y otras características que no podemos mover, que son factores no modificables. Esta capacidad intrínseca entonces del individuo comienza desde que nacemos, ¿verdad? La expresión de estos genes o esta herencia genética, que así le llamamos, puede verse alterada desde la vida intrauterina, del tipo de embarazo que llevó nuestra madre, las exposiciones, el entorno donde se llevó este embarazo y, por supuesto, los hábitos que vienen posteriores al nacimiento.
También es importante que nacemos en un medio social, desafortunadamente, con características personales, unas que son fijas, como las que hablábamos, el sexo, el origen étnico, y otras que se pueden modificar o que son movibles, pero reflejan, pues, obviamente las normas sociales, es decir, el nivel ocupativo, el nivel educacional, su ocupación, la riqueza, la pobreza, y estas características, pues, que hemos mencionado, pues contribuyen, por supuesto, a la posición social en un contexto y en un momento determinado, por supuesto, lo que define las exposiciones que podamos tener, los obstáculos a los cuales nos enfrentamos, los accesos a diferentes recursos. Así como estas interacciones, pues sabemos que desafortunadamente pueden ser injustas, ¿verdad? Y pues a medida que envejecemos, pues sufrimos esta acumulación que habíamos hablado anteriormente del daño de molecular y celular. Sin embargo, aquí lo más importante es que todas, durante el transcurso o el ciclo de vida, estamos expuestos a estímulos positivos, a estímulos negativos durante toda nuestra vida, y que estos van a influir en otras características. Este medio social en donde nacemos, si logramos tener o superar estos obstáculos, bueno, podemos tener acceso a todas estas estrategias de prevención de factores de riesgos, de actividad física, de nivel educacional, etcétera. Mientras que si tenemos estas influencias negativas, pues obviamente nos vamos a enfrentar a todos estos malos hábitos, por llamarlos de alguna manera, y entonces vamos a empezar con todos estos factores de riesgos fisiológicos para el desarrollo de enfermedades crónicas y degenerativas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, etcétera, y todos los síndromes geriátricos que traen como consecuencia. Entonces, pues el entorno se puede hacer algo muy importante, porque los individuos o los adultos mayores pueden lograr o no hacer las cosas que les importan, pero no solamente va a depender de su capacidad intrínseca, de la que ya hablamos, sino del entorno. ¿Por qué? Porque podemos tener adultos mayores que tienen limitaciones físicas para poder moverse. Sin embargo, si ellos tienen pues este acceso para poder aún hacer lo que ellos quieren hacer, ayudándose de otros medios como son dispositivos, o que tengan un acceso a medios de transporte si se quieren transportar a algún lugar específico, o que tengan calles con ciudadanos con pues todos estos valores que no obstruyan las rampas, o todos estos accesos que ellos puedan tener, pues entonces esta combinación final entre el entorno y la persona pues es lo que se conoce como la capacidad funcional. El que yo tenga alguna limitación o algún déficit físico, pero si tengo este acceso, pues mi limitación funcional no la voy a tener, porque finalmente yo estoy haciendo lo que quería ir. A lo mejor quería ir al súper y lo logré hacer. ¿Por qué? Porque tengo la rampa, porque tengo un buen medio de transporte, porque tengo dinero, desafortunadamente, para poder comprar estas cosas. Entonces, esto va a influenciar en la capacidad funcional y finalmente es un envejecimiento saludable. La influencia del sexo, pues bueno, finalmente, desafortunadamente, el efecto que tiene influye de forma muy poderosa en los comportamientos y exposiciones. Las mujeres sí, solemos vivir más, pero desafortunadamente en los estudios epidemiológicos hemos demostrado que pues vivimos más, pero tenemos peor salud y tenemos tasas más altas de pobreza. Y no solamente eso, vamos a hablar de ejemplos muy sencillos y muy leves. Hoy día, pues las mujeres somos las que ejercen estas funciones de cuidadoras en estos adultos mayores, porque desafortunadamente no tenemos un apoyo gubernamental para poder sostener a estos adultos mayores con discapacidades o con un envejecimiento no saludable, y pues las que ejercen como cuidadoras son las mujeres. Generalmente son cuidadoras no remuneradas, generalmente son cuidadoras que tampoco son reconocidas, ya no sea económicamente, sino moralmente, y además esto las limita en la vida laboral. No pueden trabajar y se encuentran, son personas o mujeres que son económicamente inactivas. Entonces eso trae otra consecuencia, porque entonces yo no puedo buscar un fondo de retiro, no puedo tener este propio bienestar que yo espero para la vejez. Entonces, desafortunadamente, o estas pensiones, ¿verdad? Entonces el sexo sigue siendo hoy día una influencia muy importante para un envejecimiento. La etnia, bueno, no me voy a detener en eso, pero bueno, es otra
otra situación igual, ¿no? Que padecemos con este clasismo o racismos o estas poco acceso a esta información. Entonces, bueno, nuevamente repetimos que es la combinación de todos estos factores, su capacidad intrínseca, su entorno, la relación de ellos, pero viene un concepto muy importante porque el modelo de envejecimiento saludable actual involucra o concibe a la resiliencia como una parte fundamental, y todos sabemos que esta resiliencia pues, nos habla de esta resistencia, esta capacidad de recuperarnos, de adaptarnos o mejorar el nivel o la capacidad funcional que hemos presentado o hemos tenido esta adversidad. Sin embargo, se emplea mucho en círculos, por supuesto, académicos y políticos, pero sorprendentemente pues todavía no tenemos un consenso con lo que este concepto podría abarcar o cómo lo podríamos medir, por lo menos, ¿verdad? Pero bueno, se ha vuelto un factor muy importante. ¿Qué es lo importante para las personas mayores? Que es mucho del trabajo que hacemos nosotros en consulta o en hospital, pues precisamente eso, es encontrar qué es lo importante para ellos, tratar de que este envejecimiento vaya dirigido o nosotros ayudemos a que vaya dirigido a tomar estos déficits, convertirlos en atributos, darles un rol, una identidad, darles la posibilidad a ellos mismos de disfrutar. Lo más importante es que se mantengan autónomos e independientes, que tomen sus propias decisiones y hagan lo que quieren hacer. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a que no le diga a mi mamá que tiene cáncer de colon, ¿no? Ok, porque se deprime, porque es muy ansiosa, pero no le estamos dando la oportunidad a esta persona de tomar sus propias decisiones acerca de situaciones que quiera resolver, tanto emocionales, legales, económicas, o simplemente si quiere o no recibir un tratamiento. Entonces, todas estas cosas son importantes para el adulto mayor. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo podemos influir en un envejecimiento saludable? Pues precisamente por eso vamos haciendo la historia de qué depende esto durante todo el ciclo de vida, porque pues todo en lo que podemos intervenir realmente son cosas que no nos cuestan, que no cuestan dinero, que sí cuestan tiempo y esfuerzo y una capacidad enorme de explicar y de lograr que los pacientes se apeguen desde jóvenes, ¿verdad? Porque ya hablamos que el envejecimiento es durante todo el ciclo de vida. Entonces, generalmente a los geriatras ya nos llegan pacientes nonagenarios, octogenarios, que ya vienen con mucha disminución en su capacidad funcional, que claro que podemos trabajar mucho en eso, tratando de mejorar entornos y accesos. Sin embargo, si empezamos a trabajar con ellos desde jóvenes, de que son jóvenes o adultos jóvenes, pues el impacto es mucho más importante porque lo tenemos demostrado científicamente. ¿Cuáles son las cosas que factores que pueden influir en el envejecimiento saludable? Pues la actividad física, la nutrición, los servicios de prevención, rehabilitación. Y bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Que el efecto acumulativo de estas inequidades en el curso de vida pues influye considerablemente, ¿no? Entonces, trabajar en esta parte, pues lo mejor que se pueda. Pues porque sabemos que desafortunadamente el ser pobre tenemos acceso limitado muchas veces a una alimentación saludable o a una información importante, ¿verdad? Para hacer decisiones acerca de mi salud. ¿Por qué? Porque no tenemos la información simplemente. Y lo que puede traer como consecuencias, pues obviamente la aparición de enfermedades como cardiopatía isquémica, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al disminuir esta capacidad intrínseca de las personas, pues además, si esta persona sigue siendo pobre en la vejez, pues también es posible que solo consiga vivir pues todavía en un ambiente muy desfavorecido de todos estos accesos y seguir y no lograr tener este cambio en la trayectoria de vida o cambio en esta trayectoria de funcionalidad para poder tener mejor calidad de vida. Entonces, pues sabemos que el envejecimiento saludable, pues como les decía, es toda una trayectoria, ¿sí? Refleja la interacción permanente entre personas, sus entornos, y esta interacción se traduce en trayectorias de capacidad intrínseca y capacidad funcional. Tenemos diferentes trayectorias hipotéticas, ¿verdad?, de la capacidad física. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos
de 3 trayectorias distintas. Si vemos la línea azul, que sería la persona A, pues nos habla acerca de una persona que tiene una trayectoria totalmente óptima, en la cual la capacidad intrínseca pues permanece alta hasta el final de la vida, pero vemos que las 3 personas fallecen a la misma edad. Aquí es lo importante, que esta trayectoria hipotética de capacidad física, de capacidad funcional, de capacidad intrínseca, pues es todos estos años los que vamos a perder de capacidad funcional, de una satisfacción de la vejez. Entonces tenemos otra trayectoria de la capacidad física, que sería la persona B, en donde su capacidad intrínseca se mantiene alta, al igual que la A, y de pronto viene un evento catastrófico que nos hace perder súbitamente esta capacidad, que puede ser una fractura de cadera, por ejemplo, una neumonía. Lo típico que pasa en los adultos, o lo más frecuente que sucede en los adultos mayores, es una infección de vías urinarias, etc. Y entonces la recuperación pues es menos eficiente, no vuelve a llegar al punto basal, y bueno, empezamos a tener una pérdida de la función o de la capacidad funcional hasta llegar al deceso a la misma edad. Y tenemos aquella persona en el que presenta un deterioro constante de la función, y este deterioro constante de la función hasta la muerte, ¿sí? Pero podríamos tener intervenciones. ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes? Bueno, podemos tener, la idea sería que todas las trayectorias fueran como la línea A, pero obviamente estas trayectorias que son teóricas nos da la oportunidad de que nosotros podamos evaluar ya con todos estos conceptos qué es lo que podemos esperar de este adulto y su envejecimiento. ¿Cómo? Porque pues, hacemos una historia clínica muy completa, una valoración geriátrica integral. Entonces nosotros en teoría conocemos pues, sus antecedentes, su probable genética, todo su estilo de vida, todo su entorno, nivel educativo, ocupación, etcétera, si lo tuvieron, si no, y con esto en teoría podríamos predecir posibles trayectorias futuras y pues poder intervenir, ¿ok? Pueden haber diversidad, claro, tenemos a la persona B que venía con una capacidad funcional muy buena, tuvo este evento y podemos recuperar a lo que estábamos. ¿Cómo? Pues depende nuevamente de nuestro entorno. Si se trata de una fractura de cadera, por ejemplo, pues el paciente tuvo acceso a una cirugía en el tiempo indicado para no tener esta pérdida de masa muscular, para tener esta recuperación o que su mortalidad disminuyera, tuvieron acceso a la rehabilitación oportuna, tuvieron acceso a la andadera, etcétera, etcétera. Y si tenemos todo el entorno, el apoyo familiar, las redes sociales, etcétera, pues podemos volver a recuperar. Sin embargo, si esta misma persona no tiene ningún apoyo en todos estos aspectos, pues su disminución va a ser súbita, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cualquiera que sea la trayectoria y cualquier cosa que intervenga en un deterioro agudo, podemos tener una intervención, incluso sin tener los recursos económicos, simplemente con la orientación y la pues, sistematización de ver a nuestros pacientes no solamente como números. Esta trayectoria de capacidad funcional está muy bien observada y está muy bien estudiada, o sea, nos muestra las tendencias promedios que hemos registrado desde la mediana edad, tanto en la capacidad intrínseca, que es la línea roja, como en la capacidad funcional, que es la línea azul. Eso es lo normal, ¿sí? Pero aquí sucede algo muy importante, que es lo que les comentaba, que incluso si la capacidad intrínseca empieza a tener un descenso, porque es normal por el paso del tiempo, por los cambios fisiológicos normales del envejecimiento, que nos llevaría 3 años aprenderlo o platicarlo, pero la capacidad funcional puede seguir siendo la misma, es decir, lo que platicamos anteriormente. No porque vayamos perdiendo la capacidad intrínseca tiene que impactar en nuestra función. Si nosotros tenemos el acceso a todo lo que nos pueda ayudar a seguir todavía siendo capaces de hacer las cosas que nos importan, bueno, pues finalmente vamos a reflejar una capacidad funcional buena, que es el objetivo final del envejecimiento saludable que comentábamos. Y para mejorar estas trayectorias, pues pueden tomarse medidas a cualquier edad. Por supuesto, pues tenemos bien comprobado científicamente en el ejemplo de la actividad física, pues que tiene impacto, por supuesto, a cualquier edad que la iniciemos. Sin embargo, entre más jóvenes, pues el impacto es mayor, ¿verdad?
Entonces, la promoción del envejecimiento saludable pues tiene varias formas de llevarse a cabo. Pero lo más importante es promover otra vez la capacidad funcional. Y se puede lograr de dos formas. Uno, pues fomentar y mantener la capacidad intrínseca. Es decir, aquellos que son capaces todavía de hacer todo lo que quieran hacer, pues hay que procurar trabajar en el mantenimiento de la misma. Y en aquellos que la capacidad funcional se encuentra disminuida, pues tenemos que ayudar a facilitarles las cosas de que hagan o sigan haciendo lo que quieran hacer, ¿no? Creo que todos conocemos al doctor Campuzano, conocíamos al doctor Campuzano, en donde él seguía operando en la silla que le llevaba exactamente donde él quería hacer sus cirugías. Entonces, él seguía haciendo lo que quería hacer. O sea, estaba teniendo un envejecimiento saludable a pesar de que su espalda, sus piernas, etcétera, ya no se lo permitían, su visión con los microscopios, etcétera. Entonces, los objetivos son estos: facilitarle a las personas que ya perdieron esta capacidad funcional o mantener y fomentar los que todavía la tienen. Y bueno, esto es en un marco de salud pública del envejecimiento saludable, pues esto sería la ideal, ¿verdad? En el primer bloque tenemos aquellos pacientes o aquellos adultos mayores que tienen una capacidad alta y estable, pues lo que tenemos que hacer, como lo dice acá abajo, pues es precisamente a nivel de servicios de salud, pues prevenir enfermedades crónicas, asegurar la detección temprana y el control. Y esto se ve influenciado por todo lo que comentábamos. Pues no vamos a necesitar en ese momento cuidados a largo plazo, pero sí necesitamos a nivel de los entornos, pues promover conductas que mejoren esta capacidad funcional. Una vez que empezamos a tener, como veíamos en la gráfica anterior, esta disminución en la capacidad intrínseca normal, este deterioro, pues entonces tenemos que empezar ahora no solamente en la prevención, sino ya que tenemos en qué intervenir en esta disminución y moderar esta disminución de la capacidad intrínseca. En este momento ya tenemos que tener un apoyo para mejorar estas conductas o las conductas para mejorar esta capacidad. Y por otro lado, también a nivel de entornos tenemos que empezar a eliminar los obstáculos que impiden la participación para compensar esta pérdida de la capacidad. Y si nos vamos hasta el tercer bloque, en donde la pérdida de la capacidad intrínseca ya es bastante considerable, entonces tenemos que continuar obviamente con la intervención y el tratamiento de las enfermedades crónicas avanzadas, pero aquí ya se vuelve un papel fundamental los cuidados a largo plazo. Es decir, tenemos que asegurar la dignidad de la última etapa de vida de nuestros pacientes. Y en el entorno, pues seguimos en el mismo tenor, tener que eliminar todos estos obstáculos que les permitan a estos adultos mayores poder seguir o tratando lo poco que se pueda con las cosas que les gusta hacer. Si regresamos un poquito a la actividad física, no me voy a detener mucho, pero sí es importante cuál es el impacto que podemos tener con esta actividad física a cualquier edad. Pues de forma considerable aumenta la longevidad, pero no solamente aumenta la longevidad, sino tanto en cantidad como en calidad. Disminución de la mortalidad tan importante, hasta un 30% por todas las causas, y disminuye el 50% de riesgo de la limitación funcional. O sea, es demasiado, vale la pena, hasta por un 10% creo que varios de nosotros lo haríamos. Mejoran la capacidad física, por supuesto, y mental, pero de esta forma tenemos impacto a nivel de todo lo que vemos nosotros los geriatras, ¿no? A nivel de función cognitiva, a nivel de sarcopenia, de fragilidad, de alteraciones del estado de ánimo, de autoestima, de autopercepción de salud. Previene el riesgo de enfermedades, por supuesto, mejora, y algo muy importante, la respuesta social. Mantiene redes sociales y vínculos intergeneracionales, por supuesto, promueve independencia y calidad de vida. Entonces, definitivamente una de las principales medidas para un envejecimiento saludable es la actividad física. Podemos hablar todo un simposio acerca de la actividad física, el impacto que tiene a nivel cognitivo, sarcopenia, fragilidad, depresión, ansiedad, envejecimiento saludable, pero lo que sí es importante atribuir es que hay 4 tipos de ejercicios, por llamarlos, de actividad física, que debemos de nosotros de procurar en nuestros pacientes, que es a nivel aeróbico, a nivel de flexibilidad, por supuesto, de resistencia y de equilibrio. Tenemos muchos ejemplos acerca del impacto que pueda tener la actividad física en los adultos mayores. Aquí lo único que trato es de objetivizar un poquito el concepto, lo que se ha visto en el seguimiento de estos pacientes, el impacto que tiene
en prevención incluso del desarrollo o de la incidencia de deterioro cognitivo, comentaba, de sarcopenia, fragilidad y por supuesto en mortalidad. Hay muchas recomendaciones, muchos estudios en donde, dependiendo de lo que estemos persiguiendo para cada enfermo, para cada síndrome geriátrico, es lo que nosotros prescribimos de actividad física. Hay hoy día ya muchos programas pues ya bien estructurados para pacientes en diferentes niveles, pacientes que todavía son saludables, en pacientes que tienen un riesgo bajo de caídas, en pacientes que tienen riesgo alto de caídas, en pacientes que son frágiles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí queda claro es que pues la intensidad se vuelve algo importante y es una actividad física que si la empezamos de adultos mayores, pues no tiene que ser tan considerable como lo haríamos si empezamos de adultos jóvenes. Hay programas que van desde 15, 20 minutos, 2 a 3 veces por semana, con descansos de 10 minutos, o sea, son cosas muy sencillas y que se ha visto el gran impacto de ellos. Aquí nada más les estoy poniendo algunos ejemplos que no vamos a ahondar en este tema. Pero lo que sí también se vuelve importante pues es la nutrición. La nutrición es un hábito clave que influye claramente en un envejecimiento saludable. Tenemos muchos cambios fisiológicos durante el envejecimiento o propios del envejecimiento que influyen en nuestro estado nutricional. Podemos hablar desde la boca hasta los pies. Pues tenemos déficits sensoriales. Recordemos que el apetito, el deseo de comer, pues va desde que olemos los alimentos, los vemos y sabemos que dentro de los cambios fisiológicos pues tenemos que, pues nuestra visión va cambiando, perdemos menos el contraste, vemos más en grises. En el gusto pues vamos aprendiendo estos sabores paulatinamente, salado, dulce, etcétera, la vista, el olor. Entonces desde ahí ya empezamos a tener problemas nutricionales. Nuestra dentadura, sabemos que por cada diente que se pierde pues tenemos 7% más probabilidad de fragilizarnos o de volvernos frágiles. Sabemos que hay una disminución en la saliva y si además el paciente pues tiene insuficiencia cardíaca o es hipertenso y le damos diuréticos, pues más le secamos la boca, o toma anticolinérgicos porque tiene incontinencia urinaria o por la motilidad intestinal. Entonces, toda esta suma de medicamentos y cambios fisiológicos pues nos van limitando este estado nutricional. La situación económica, por supuesto, el acceso a alimentos de buena calidad y cantidad, poca variedad, por supuesto, enfermedades físicas que nos provocan discapacidad para movernos, viven solos. Todos nosotros, cada que vamos a festejar un cumpleaños, una graduación, una tesis, lo que sea, pues lo que hacemos es comprar alimentos y los ancianos o los adultos mayores los dejamos comiendo solos. Entonces tienen artrosis, a lo mejor no pueden abrir la mermelada, no pueden partir una manzana, etcétera. O sea, son todos estos cambios fisiológicos que no podemos cambiarlos, pero existen otros cambios que podemos nosotros mejorar, que son todo el entorno ambiental, los cambios psicosociales para mejorar este estado nutricional. No voy a enlistar, aquí es una lista enorme de cambios fisiológicos normales que pueden influir en el estado nutricional. ¿Existe cómo saber si tenemos un envejecimiento saludable o no? Pues en geriatría muchas veces se nos cataloga como médicos que nos la pasamos haciendo escalas clinimétricas y demás, pero bueno, es una manera que queremos objetivizar y que nuestro trabajo pues sea como el cardiólogo, ¿no? Sabes que ya disminuimos o mejoramos la fracción de eyección, etcétera. Todo lo que es objetivo para los médicos desafortunadamente es lo que nos da valor. Entonces siempre tratamos de objetivizar todo y finalmente nos retroalimenta para ver si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y existe, por ejemplo, el índice de envejecimiento saludable que tiene pues 5 ítems y este índice pues es muy bioquímico porque pues no solamente vemos la glucosa sérica de ayuno, vemos los niveles de creatinina, se hace un mini mental, etcétera. Es para ponerles un ejemplo y son índices que pues nos pueden ayudar a prevenir, pero si sabemos todo lo que ya hablamos, que realmente no necesitamos un índice, pues podríamos saber cuál va a ser la trayectoria del envejecimiento. Tenemos otro que es el score del envejecimiento saludable, en donde, bueno, tiene
7 ítems, en cual cada uno de ellos se despliega en una cantidad de subítems que hay que medir, que involucran a enfermedades crónicas, por supuesto, salud mental, función cognitiva, su capacidad funcional, dolor, soporte social, porque el dolor es algo muy importante, que a pesar que es casi el 70% está presente en nuestros adultos mayores, pues se vuelve un factor muy importante para capacidad funcional, este soporte social, la calidad de vida, y de acuerdo al puntaje, bueno, podemos hablar de un envejecimiento saludable o no. La dinámica, hablando específicamente de México, ya para terminar, pues sabemos que el envejecimiento demográfico en México pues tiene 3 características pues muy desafortunadas, ¿verdad? La de la que hablábamos inicialmente, que es la rapidez. En segundo lugar, pues que es un país mayormente pobre, y además pues la gran heterogeneidad e inequidad de la que hablamos durante la plática. Pero lo que sí es claro es que alguna modificación en cualquiera de estos 3 aspectos, que es salud, donde nosotros podemos tener algún impacto, que es el ámbito familiar y social, en donde por supuesto que también podemos tener un impacto simplemente con orientación, y la seguridad económica, que seguramente algunos de nuestros asistentes el día de hoy pues tendrán influencia en políticas de salud pública, etcétera, en donde podemos influir para ir cambiando esto, porque ya nos rebasó, ¿no?, esta transición demográfica. Solamente por ponerles un ejemplo, en México, la expectativa de vida a los 65 años, simplemente por el nivel de escolaridad. Sabemos que pueden influir muchísimas cosas, pero pues vamos a hablar de estas cuestiones demográficas en las que podemos influir. Aquellos con baja escolaridad y aquellos con alta escolaridad. En teoría, su promedio de vida en años después de los 65 años con baja escolaridad, pues son por lo menos 10 años menos, comparados con aquellas mujeres con alta escolaridad. Entonces, digo, pues de esto podemos hablar. Hay muchísimos estudios epidemiológicos hechos en adultos mayores mexicanos, en donde se puede sacar una información tremenda. Lo mismo sale en cuanto a la funcionalidad. Miren, la funcionalidad o esta capacidad funcional, dependiendo también de la escolaridad, y vemos que a mayor escolaridad pues el paciente es más independiente comparado con aquel analfabeta que se vuelve un poco más dependiente. ¿Por qué? Por todo el contexto y todo el complejo de situaciones que estuvimos comentando a lo largo de esta plática. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que a mí me gustaría dejar con esta plática? Precisamente es que pues la mayoría de los problemas de salud están relacionados con trastornos crónicos no transmisibles, claramente donde podemos nosotros influir. Muchos se pueden prevenir, ¿verdad?, y retrasar. En edades avanzadas, la actividad física y la buena nutrición se vuelven un papel fundamental y nos pueden dar muchos beneficios a nivel de salud y sobre todo a nivel de bienestar, que es lo más importante. Y que en las personas con pérdidas de capacidades, pues todavía podemos influir como con los entornos favorables que pueden permitirles llevarles una vida digna y continuar su desarrollo personal. Entonces creo yo que pues de los objetivos que nos podemos llevar de tarea a todos nosotros como médicos, pues es justamente esto, ¿verdad? Crear entornos adaptados para las personas mayores, no solamente nosotros como médicos, sino transmitir a las personas no médicos, familiares, etcétera. Fomentar la autonomía, por supuesto, de las personas mayores, porque el mexicano somos tendemos mucho a la contención de nuestros adultos mayores. Como estuvo en hospital, le ayudó a dar de comer, lo ayudó a peinarse, le ayudó a lavarse los dientes, y desde ese momento nosotros ya estábamos fomentando esta pérdida en su funcionalidad, en su autonomía. Propiciar la participación, por supuesto. Si hacemos una receta, pues tratar de hacerla, esta prescripción, lo mejor, lo más legible posible, con la mejor indicación que se pueda escoger, pues no un frasco que se haga, por ejemplo, Tylex, porque no puede deglutir, entonces doy el frasco que el anciano no puede abrir. Entonces todos estos detallitos nosotros podemos participar para que ellos puedan involucrarse o participar en su propia salud y pues promover estas actividades multisectoriales.
Y pues por mi parte es todo. No sé si tengan algunos comentarios o algunas preguntas, con mucho gusto. Sé que es una embarradita y más que nada es como un concepto que quería transmitirles, puesto que pues estamos en la década precisamente de la promoción o del envejecimiento saludable. Doctora, se sacó un 200, doctora. Se sacó un 200, nos está motivando a tratar de envejecer menos complicados. Siempre es muy difícil porque nos tocó vivir una época donde alguien a los 50 era anciano. Física, emotiva y daba, la funcionabilidad era muy, muy limitada. Hoy en día que la expectativa de vida ha mejorado y que conocemos gente de más de 80 años con muchas habilidades todavía y mucha capacidad cognitiva. ¿Cuál cree que sea el futuro para nosotros como población médica principalmente? Pues sí, o sea, afortunadamente creo que nosotros como médicos en la última, y me atrevo a decirlo en las últimas 2 décadas, ha crecido mucho, en la última década incluso ha crecido mucho el concepto de la geriatría. Como médicos, afortunadamente, estamos abriendo nuestros horizontes a saber que existe esta especialidad en donde no solamente es hacer medicina interna del anciano, ¿no?, en el adulto mayor, sino es realmente ver todo el entorno filosófico, psicosocial, etcétera. Entonces, creo que como médicos todos nos tenemos que geriatrizar, nos estamos geriatrizando. Hoy día obviamente está de moda que cardiogeriatría, neurogeriatría y demás, pero creo yo que nosotros como médicos, al paso de los años, vamos a ser geriatras todos, ¿no? Y ahora, lo que debemos de esperar nosotros para poder esperarlo en nuestros pacientes, en nuestros hijos, es precisamente empezar a fomentar y promover todas estas estrategias de envejecimiento saludable, porque nunca nos damos el tiempo, ¿no? Esa es la realidad, como médicos somos un poquito decidiosos. Correcto. ¿Sí? Quiero agradecer tenemos 752 personas que nos acompañan a través de las plataformas del colegio y hay un sinnúmero de felicitaciones por su excelente ponencia. Quisiera empezar por si hay alguna pregunta aquí de la audiencia. Buenas noches, doctora. Felicitaciones por su ponencia. En primer lugar, creo que debe estar integrado 2 campos, que es lo que es geriatría y gerontología, para comenzar. Es el punto número 1. Y las investigaciones que fueron presentadas en la UNAM hace varios años en la Facultad de Ingeniería, se vio que realmente el ejercicio debería de ser de 30 minutos. ¿Por qué? Porque sencillamente con los estudios que estuvieron realizando se modifica del ADN 46 genes. Ese es el punto número 2. El punto número 3 no se tocó, bueno, llegué un poquito tarde, pero el punto número 3 es de los adultos mayores en la ciudad y en la zona rural. Hemos visto que la mayor plenitud se ha visto que no están confinados, que tienen una vida, creo que mucho mejor, es en la zona rural, ya que también esto permite de las actividades que realizan y las actividades y las manualidades se ha visto que también refuerzan el cerebro, que esa es otra de las capacidades que también se ha olvidado. Anteriormente nuestros ancestros precisamente por esto había de lo que tenían que tejer, bordar, a comparación de hoy, entonces, pero puede haber otras actividades donde el cerebro permita esta actividad y se llegue también a activar las neuronas jóvenes. O sea, las neuronas jóvenes se implica para todas las edades, aquí no hay establecido una edad. Yo creo que sería muy conveniente y tendría que haber cambios a nivel gubernamental y también cambios de estructuras federales hasta estructuras municipales y creo que debería de haber mucha conciencia, así como presentó en la fotografía, la ciudadanía pues bloquea, entonces debería de haber sanciones para eso. Gracias. Claro, no, definitivamente, gracias por sus comentarios, sí. La gerontología, afortunadamente, también en los últimos años está retomando su papel muy importante que implica en la atención del adulto mayor. Sin duda, precisamente en el contexto de la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología,
Es justo en lo que estamos trabajando, porque los licenciados en gerontología son un elemento fundamental en las estrategias precisamente de la prevención, mantenimiento y mejoría de la salud del ser humano durante toda la estrategia. Entonces, en eso estoy 100% de acuerdo con usted. Claro, como le comentaba en un principio, existen estrategias de ejercicio para todos los niveles, para todas las capacidades y dependiendo de lo que perseguimos. Pero precisamente como usted bien lo menciona, pensando en un ejercicio para llevar en un futuro envejecimiento saludable, sí, claro, dentro de las estrategias que Aerometub están ejercicios de 30 minutos, un día, pero hay que irlos adaptando de acuerdo a las comorbilidades y las capacidades que tenga cada paciente y a lo que nosotros queremos, ¿no? Hay gente que quiere mejorar masa muscular, pero no va de la mano con que mejore la función, ¿verdad? El desempeño, el pararse de una silla, sentarse, etcétera. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y precisamente, sí, eso es lo que tratamos en la geriatría. No solamente trabajar en la parte biológica, sino que aquí es fundamental, sin duda, todo lo que va de la mano con las políticas de salud, a todos los niveles, gubernamentales, no gubernamentales, y por eso pues me encanta estar en este foro, porque estoy segura que hay mucha gente involucrada que puede empezar con estas ideas, ¿no? Y empezar a hacer estos planes de acción, ¿no? Prácticamente no tenemos planes de acción para los adultos mayores, ¿no? Para el futuro de los mismos. Gracias, doctora. También quiero agradecer a todos los que nos ven en las redes sociales, nos visitan de Perú, Colombia, Ecuador, aparte de la República Mexicana y Bolivia. Ahí seguimos con una pregunta de los asistentes que tenemos en línea y nos preguntan el doctor José Manuel Flores, que también la felicita, ¿a qué edad sería conveniente que un adulto mayor deje de conducir un viejo saludable? ¿Deje de conducir qué? O sea, un viejo ¿Conducir, saludable. de manejar? De manejar, sí. Ah, ya. Es que no hay una edad definida. Definitivamente hablamos de, doctor, hablamos de pacientes que deben de ser individuales. Decíamos, podemos tener disminuida la capacidad intrínseca. Entonces puede ser un paciente de 70 años que tiene artrosis de columna, que tiene una vestibulopatía crónica. Estoy poniendo ejemplos al azar. Entonces no puedo voltear, no tengo los reflejos, a lo mejor tengo Parkinson, no. O como él dice, está sano. No hay una edad, es hasta donde las capacidades se lo permitan sin poner en riesgo ni su integridad ni la integridad de las personas externas. Entonces no existe una edad límite, ¿no? Para hacerlo. Sí, a veces los discapacitados visuales no venimos a esa medida, entonces a veces esa parte con el adulto mayor es más compleja de evaluar. Claro, 100%, y además siempre pensamos que ellos mismos se sienten que le estás quitando su independencia y los estás volviendo inútiles, ¿no? Entonces hay que sopesar riesgos contra beneficios. Gracias. Doctor Zambrano, por favor, aquí en el auditorio. Es una pregunta con un fondo ético. Sabemos que los anticolinérgicos tienen un efecto deleterio a nivel cognitivo. ¿Qué hacemos con esos pacientes a los que necesitamos darles procinéticos o aquellos hay que darles tiotropio en el EPOC, por ejemplo, que no tenemos otra opción, pero sabemos que a la larga van a tener este efecto deleterio cognitivo? Claro. ¿Cómo ve esta? Sí, fíjese que ese problema nos lo enfrentamos mucho también pues con la incontinencia urinaria, ¿verdad? Que nuestro primero es darle un anticolinérgico para quitarle la urgencia urinaria. Sí tiene razón, existen estudios científicos y existen ya índices, doctor, en donde nosotros podemos ver la carga colinérgica, ¿sí? Depende la cantidad de medicamentos, pues el furosemide, como usted dice, Primpera, bueno, la metoclopramida, etcétera, etcétera, van haciendo una suma de factores de carga anticolinérgica que si bien han mostrado que tienen un riesgo para deterioro cognitivo, insisto, debemos de sopesar riesgos contra beneficios. Si el paciente, por ejemplo, tiene una incontinencia urinaria de urgencia que le está limitando su vida social, no sale porque no le gusta usar el pañal o no encuentra un baño o se le dificulta alcanzar a llegar al baño y se está quedando confinado en su casa, eso le lleva a la depresión y la depresión pues mayor de deterioro cognitivo, por supuesto que le vamos a dar un anticolinérgico, sin duda, porque el tiempo en que se tarda a desarrollar el deterioro cognitivo solo por anticolinérgico no está demostrado. O sea, es un factor más que puede influir, pero no es una causa única.
Lo mismo sucede con las benzodiazepinas y con otro tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, no tenemos que, si tenemos un paciente ya demenciado, por ejemplo, una demencia moderada, y queremos usar un anticolinérgico porque realmente está haciendo un problema que la cama, el colchón, pues se le da, porque tenemos que sopesar estos riesgos contra los beneficios, pero porque el medicamento por sí solo no es una causa única de deterioro cognitivo, es la suma de los factores, ¿no? Entonces, si es necesario usarlo, pues se usa, no hay ningún problema. Una pregunta de un compañero en línea, de algo que es mucho tabú después de los 70 años, que es la actividad sexual. Con respecto a la actividad sexual en personas de 70 años o más, él comenta hasta cuándo sí, hasta cuánto no, y en estas personas que solicitan ayuda para su actividad sexual, ¿es viable y cuánto? Sí, pues efectivamente la actividad sexual se está volviendo un marcador definitivo de la calidad de vida en los adultos mayores. Hoy día podemos encontrar muchos estudios científicos, unos recientes, y les podrá sorprender que los adultos mayores incluso tienen más actividad sexual que muchos adultos en edad joven. Entonces, esto no debe ser un problema, al contrario, es algo necesario para mejorar la calidad de vida a los pacientes, sin duda. Y si necesitan ayuda, obviamente, viendo que no tengan otros efectos, por supuesto que se les da. De hecho, incluso los geriatras nos limitamos a veces, o hemos visto varios geriatras que no lo preguntan, pero tiene que ser una pregunta forzada durante nuestra valoración, su actividad sexual, y que no solamente implica tener una relación hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, lo que sea, sino que es simplemente desde la autosatisfacción, también es considerado como actividad sexual, y si la necesitan, por supuesto que tiene que llevar, y les sorprendería a estos estudios ver que realmente la cantidad o las veces que tienen ellos actividad sexual durante semana y durante los meses incluso. Entonces, sí es indicado, sí, y debe ser una pregunta obligatoria porque esto merma o influye en la calidad de vida de los adultos mayores. Muchas gracias, doctora. Doctora Karina Díaz, aquí en el auditorio. Muchas gracias. Doctora, felicidades por su plática, muy interesante. Muchas gracias. Mi pregunta es muy puntual, sobre todo en el área clínica. Con mucha frecuencia vemos pacientes que los llevan intencionadamente a su revisión como adultos mayores, y una de las grandes inquietudes es la ingesta de alimentos, que está disminuida. Ya nos ha explicado y sabemos que hay muchos factores de cambios fisiológicos por la edad. Pero mi pregunta en concreto es medicamentos como la ciprofloxacina o la cobamamida, ¿tienen algún efecto potencialmente benéfico para ellos o realmente no estaría indicado darlos, o qué podríamos hacer en ese sentido? Sí, generalmente aquellos pacientes, como bien lo mencionó, que llegan con disminución del apetito, hay que atacarlo, es justo un síndrome geriátrico, ¿verdad? La anorexia de la edad o la anorexia del envejecimiento, porque influye de cabeza a pie todos los sistemas. Entonces, si están indicados o no, depende del paciente. Si yo ya ataqué todo lo demás, porque generalmente damos antidepresivos que nos quitan el apetito. Generalmente, como les damos diuréticos, que menos. Entonces, tenemos que ir atacando cada una de estas partes y usar efectos benéficos. Lo que tratamos en geriatría es que para que no haya una cascada de prescripción de medicamentos es, ¿sabes qué? ¿Por qué no está teniendo apetito? ¿Está perdiendo peso? ¿No está perdiendo peso? Sí está perdiendo peso y ya no hay nada orgánico. Ah, está deprimido. Bueno, voy a poner un ejemplo. Entonces, yo voy a usar… si no tengo ninguna contraindicación, la conducción cardíaca, y es un paciente diabético, y es un paciente que tiene un poquito de incontinencia urinaria, y es un paciente que no puede dormir, y es un paciente que tiene neuropatía diabética. Entonces, nosotros como geriatras lo que tratamos es de dar un medicamento para cubrir todos estos síntomas y no hacer una cascada de prescripción. Entonces, bueno, a mí se me puede permitir dar antidepresivos tricíclicos. Pero esos están contraindicados en los criterios de VIR para los ancianos. Sí, pero este antidepresivo, si yo no tengo contraindicación cardíaca, pues me va a servir para neuropatía diabética. Es antidepresivo, da hambre y da sueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué medicamento para estimular el apetito? Pues podemos enlistar muchísimos que no están hechos con esa intención. Tenemos la mirtazapina, su principal efecto adverso, que es antidepresivo, es que suben de peso
y les da hambre y además duermen, ¿verdad? Entonces, ¿qué medicamentos hay específicos? No, la mayoría de las veces la falta de apetito es porque toman 5 más medicamentos y no tenemos protegido el estómago. ¿Sí? Entonces hay que, insisto, individualizar. No puede ser una respuesta de si está indicado o no está indicado, porque hay que ver el paciente, qué otras cosas tiene, que quizá podamos ayudarlo con otro tipo de medicamentos, ¿no? Gracias. La doctora María Cristina Guerrero en línea nos pregunta, ¿por qué cree que las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres en México? Bueno, no solo es en México, es en el mundo, sí. Esto es un fenómeno que sucede pues casi a nivel mundial y esto es un factor genético. Sin embargo, en las últimas décadas esta esperanza de vida prácticamente se está juntando, ¿sí? 74, 76, ¿por qué? Porque nuestro estilo de vida de las mujeres está cambiando, ¿sí? Todos estos factores de riesgo que tenían los hombres, que eran los únicos que fumaban, eran los únicos que se iban de fiesta, se desvelaban, que trabajaban, que se desgastaban, etcétera, pues los estamos teniendo como mujeres. Entonces esta esperanza de vida pues se está acercando mucho a ser similar. Por supuesto que tiene un factor genético, sin duda, pero insisto, todo para un envejecimiento es el entorno y el estilo de vida, y desafortunadamente las mujeres con el estilo de vida que estamos teniendo estamos prácticamente alcanzando a los hombres en esta disminución en la esperanza de vida, ¿no? Muchas gracias. Y ya la última pregunta para dejarla descansar. El doctor Miguel Ángel Buenrostro de Guadalajara nos la felicita y hace un comentario. Dice, en la actualidad se publica que la dieta mediterránea mejora las 9 características celulares y moleculares del envejecimiento que caracterizan el proceso, de envejecimiento y colectivamente pueden ser determinantes clave en la trayectoria del envejecimiento. Estos incluyen inestabilidad genómica, desgaste de telómeros, alteraciones epigenéticas, pérdida de proteasas y detección de nutrientes degradantes, etcétera. ¿Qué otros beneficios considera usted de esta dieta mediterránea? Sin duda, doctor Buenrostro, buenas noches. Sin duda tiene toda la razón. De las dietas más estudiadas en los adultos mayores y jóvenes es la mediterránea. Hemos visto impacto de la dieta mediterránea específicamente, o el mayor impacto que he logrado yo leer yo es en el deterioro cognitivo. Hoy día, como ustedes saben, todavía, a pesar de todos los nuevos medicamentos, algo que influya en el desarrollo de algún tipo de demencia, específicamente Alzheimer, la dieta mediterránea ha mostrado sus beneficios de una forma sorprendente, y todo lo demás, ¿no? Lo vemos también en sarcopenia, en osteosarcopenia, y bueno, todos los efectos cardiovasculares. Y sin duda tiene toda la razón, se ha visto la dieta mediterránea muy influida en todos los mecanismos del envejecimiento, o toda esta suma de daños moleculares y celulares que tiene el envejecimiento, y sobre todo en deterioro cognitivo. Tenemos otras 2 preguntas aquí, una del doctor Dueñas. Por favor, doctor. Muchas gracias, doctor Constancio. Doctora, muchas felicidades, muchas gracias. Nos da un panorama bastante amplio de lo que es la actividad del médico geriatra. Muchas veces nosotros tratamos pacientes de la tercera edad, pacientes de 75, 80, 90 años. Sin embargo, creo que no tenemos la visión que ustedes le dan a este campo. Creo que nos ha dejado un panorama muy amplio sobre lo que es mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Sin embargo, también tenemos que pensar que el extremo de la vida se llama la muerte. Preparamos, o ustedes al menos preparan a estos pacientes para tener una muerte en calidad, una muerte en dignidad, y sobre todo también a su entorno familiar. Claro, por supuesto. De hecho, uno, pues hoy día se ha vuelto una parte fundamental en nuestra actividad como geriatría. Incluso se nos busca mucho para eso. Obviamente lo ideal sería que conociéramos al paciente desde adultos jóvenes, adultos,
de nuestra edad, ¿verdad? Y ir conociendo cuáles son las preferencias, su estilo de vida, su medio ambiente, y ya es muy fácil para nosotros prepararlo. Desafortunadamente los conocemos ya nonagenarios, octogenarios, y sí, nosotros como geriatras trabajamos en nuestra principal finalidad, si ya vemos que es inminente la muerte, porque pues como usted bien lo dice, tiene que llegar, nuestro objetivo de trabajo es precisamente que sea una muerte digna y con la mejor calidad, una muerte sin dolor, una muerte acompañado y contento, y va de la mano con todo lo demás, ¿no? Que hablaba la doctora de la hiporexia, etcétera. Pues ustedes saben que en geriatría pues están contraindicadas incluso las dietas restrictivas, ¿no? Que vamos al hospital y dieta hiposódica para diabética de 1200 calorías cuando se comen el 10% de lo que les muestran, ¿verdad? Entonces, sí, parte de nuestra actividad, diría yo, me atrevería a decir que gran parte de nuestra actividad es trabajar en la preparación de la familia y del paciente para la muerte, lo más digna que se pueda, sin duda. Gracias, doctora. Y doctor Juan Luis Salgado. Doctora, muchas gracias por la plática que nos hizo favor de brindarnos al colegio. Me parece verdaderamente, como decía el doctor Ponce, muy estimulante saber que los que estamos avanzando aceleradamente a esa etapa, hacer algo. Estamos siendo atendidos. Mi pregunta es muy específica. Hay personas que tienen una funcionalidad bastante buena, que no tienen deterioro cognitivo, que no hay un nivel de depresión apreciable, y de un momento a otro se postran. ¿Cómo explicar el que alguien que lleva muy buena funcionalidad, que hace lo que quiere, un día decide, ya no quiero estar, o no sé a qué achacar esa postración? Sí. Pues es que existen diferentes contextos, ¿no? Si traemos una trayectoria de vida y siempre tiene que haber un suceso, o sea, no puede, o sea, el ya no quiero y hoy me quedo así, pues seguramente ese paciente está deprimido, sin duda, y esa es de las principales causas que los pacientes se empiezan a deteriorar. Entonces, es trabajar todo un contexto. ¿A qué se debe? Pues no lo sabemos. Siempre hay un mecanismo, ¿no? Si no es biológico, debe ser psicosocial, sin duda. ¿Okay? Pero esa parte de detección se vuelve muy importante porque no nos atrevemos a preguntar en la consulta, y yo los invito a que lo hagan. ¿Está usted satisfecho con su vida? ¿Está usted feliz? ¿Está contento? ¿Quiere seguir adelante? Y les va a impresionar la capacidad o la gran prevalencia de que tenemos de los adultos mayores, pues no lo están, ¿verdad? Entonces, bueno, habrá quien de pronto diga no quiero, pero siempre tiene que haber un mecanismo, siempre tiene que haber un desencadenante. No puede ser de la nada. Lo que sí puede ser de la nada es que tenemos pacientes que tienen falla para progresar, ¿no? Failure to thrive, que se encuentra en la literatura, que es un paciente que venía muy bien, sano, perfecto, tuvo una neumonía y después de la neumonía ya no se recuperó a pesar de tener todo el entorno adecuado. Eso sí se vuelve un problema porque nosotros como médicos dijimos, ya le di tratamiento para la neumonía, ya lo rehabilité, y no sale adelante. Es más, su desenlace es fatal, es decir, la muerte. Y bueno, estos pacientes con falla para progresar, no tenemos un medicamento mágico más que darte el tratamiento de todo el contexto, ¿no? Y pues no tenemos una causa, ¿verdad? Sí sabemos que es depresión, que es nutrición, etcétera, pero simplemente es un síndrome geriátrico bastante complejo y bastante frecuente, pero siempre después de un evento, ¿verdad? No de un día para otro. Si es de un día para otro, seguramente hay algo psicosocial que no nos estamos dando cuenta y que apareció donde él decidió no seguir adelante, ¿no? Y finalmente esta autopercepción, no sé si llamarla autopercepción en el caso específico, pero sí, hablando de autopercepción, también tenemos estudios muy bien fundamentados en donde podemos tener el adulto mayor que es hipertenso, diabético, con cardiopatía isquémico, stents, todo lo que quiera, pero la autopercepción de salud es buena comparado con un paciente sano, biológicamente hablando, y que su autopercepción de salud es mal. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo te sientes? Mal. Ellos realmente impactan en la mortalidad, se mueren mucho más que aquellos que su autopercepción es buena. Por eso verán que en todas nuestras valoraciones geriátricas de hospital o de consulta siempre la pregunta fundamental es ¿y cómo considera usted su estado de salud? Porque eso a nosotros ya nos prende el foco de qué esperar, lo que deseamos. Podemos saber qué vamos a esperar en esta trayectoria, ¿no?
Doctora, infinitamente agradecido, ¿verdad?, por su ponencia, por esta clase de que el curso de vida tiene que llevarnos a un envejecimiento en salud, como dice la definición, biopsicosocial, que es algo muy impresionante. No sé si nos quiera dar algún mensaje de despedida. No, nada más lo mismo que dejé ahí, ¿no? Que uno de nuestros objetivos sea trabajar en ayudarnos, ayudar a nuestros pacientes y a la familia, ¿no? Y a nuestra comunidad, por supuesto. Muy agradecido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. No me queda más que despedir esta sesión con los 773 asistentes que tenemos en línea. Muchas gracias. Y quiero aprovechar para recordar que en mayo tenemos nuestro evento presidenciable, donde va a haber conferencias de todos los expresidentes nacionales y algunos extranjeros, en el cual los invito a que nos acompañen. Y en junio tenemos nuestro curso internacional en la ciudad de Guadalajara, así que los esperamos y que nos acompañen. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Qué linda. Yo tuve una abuelita que se murió a los 97 y viajaba.